días con todos y con todas. Corresponde al órgano jurisdiccional convocante desarrollar un control al requerimiento acusatorio formulado contra personas naturales y personas jurídicas por la presunta comisión de lavado de activos cometido en organización criminal. Personas naturales como Pedro Pablo Kuczynski Godard, Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, Gloria Jesús Kisis Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo. Y personas jurídicas como Westfield Capital Limited, Sedge Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Asset Manager Limitada, Latin America Enterprise, entre otros. Muy bien. Las partes se encuentran presentes. Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Isabel Lucía Abad Cancho, fiscal adjunta provincial del primer despacho de la Fiscalía de Supervisión Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, equipo especial. Me acompaña una fiscal interconsulta con su venia para su acreditación, por favor. Ya. Acredítese. Buenos días. Parece que hay problemas en cuanto a su audio. Ya está bien, mientras soluciona. A ver, los abogados defensores de Pedro Pablo Kuczynski Godard, ¿está presente? Buenos días, señor magistrado. Julio Midoro Chirinos, registro del Colegio de Abogados de Lima 53.192. Mis demás datos ya han sido lanzados previamente a la asistencia. Asumo la representación en esta audiencia también por las personas jurídicas Westfield Capital y Dorado Asset Management. También he leído un escrito que se ha recabado ahora, donde indica usted que, ¿cómo es esto? Está por su estudio jurídico, doctor Midolo. La representación es de José Luis Bernaola Ñuflo. Sí, doctor, se está incorporando al equipo de defensa el doctor Renzo Broy, que está presente por el señor Bernaola, y la oportunidad que usted lo emplace para que se pueda acreditar. Ya, pero, es decir, es todo el estudio jurídico, conjuntamente con todos. Es defensa colegiada, sí, correcto, defensa colegiada. Entonces, a ver, está presente el doctor Renzo Luciano Brogui Ruiz. Buen día, señor magistrado. Quien le habla, el letrado Renzo Brogui Ruiz, en representación de José Bernaola Ñuflo, con registro en Colegio de Abogados de Lima Aproveche en todo 95270. caso su acreditación para proveer este escrito con número de ingreso 19.610-2024, en el que, con la firma de su patrocinado, manifiesta que asume usted su representación como parte de un ente colectivo conjuntamente por el estudio Midolo Ruiz y Abogados. Correcto, señor magistrado. Entonces, ya tenemos aquí me reunimos por Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, las personas jurídicas. Buenos días, señor juez, y a todos los presentes. Percy García Cabero, con registro del Colegio de Abogados de Piura 729. Soy abogado de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. De la empresa First Capital es el doctor Hugo Marticorena Collantes, que está aquí presente. Se acredite, por favor, el abogado. Buenos días, señor magistrado, y a todos los presentes. Omar Hugo Marticorena Collantes, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 45893, y demás datos de identificación señalados en la primera sesión de audiencia. Gracias. Gracias. Por Gloria Jesús Kisis Wagner. Buenos días, señor magistrado, y a todos los presentes. Raiza Arroyo Mansur, con registro CAL 83851 y demás datos ya señalados en la audiencia previa. Gracias. En la audiencia anterior, doctor, usted se ha acreditado por Kisis Wagner. Sí, porque entré como interconsulta y luego, a mediados de la audiencia, reemplacé al doctor Pedro Espadín. Está personado usted aquí, entonces. Sí, estoy apersonada. No lo tenía consignado. Estoy consignando. Muy bien, creo que ya están todos. Latin American Enterprise. ¿Quién está por Latin American Enterprise?
Buenos días. Por la Procuraduría Pública. Buenos días. Buenos días. Por Latin America Enterprise. Buenos días. Defensa necesaria de Latin American Enterprise Fund Managers, Defensa Pública, Defensor Público Javier Rodolfo Curi Chávez, celular 966-51-6131, casilla 85.378, correo electrónico javiercurichávez2607@gmail.com, dirección procesal Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501 Cercado, y con registro en el Colegio de Abogados de Junín, 1961. Gracias, señor magistrado. Muy bien, gracias. La Procuraduría Pública está presente. Señor juez, buenos días por todos los presentes. Por la Procuraduría Pública 2, Miguel Ángel Chero Pretel, por registro del Colegio de Abogados de Lima, número 41480, y con los datos ya confirmados en la sesión pasada. Señor juez, el que habla se va a abocar al objeto civil del proceso. También está participando el abogado de la Procuraduría, que se va a abocar al objeto penal, a quien se debe usar la palabra para que se presente. Está bien, con el número de ingreso 19.606-2024, ha presentado observaciones formales a la pretensión formulada por el actor civil, la defensa técnica de Gloria Jesús Kisses Wagner. El mismo que ordeno se emplace a la Procuraduría Pública como titular de la defensa de los intereses del Estado y justamente la pretensión en este extremo. Hay otro escrito. Es lo mismo. Es lo mismo. Muy bien. Entonces, si no hay nada que manifestar por los abogados, quiere escuchar al Ministerio Público respecto a su pedido. Lo escucho a la Procuraduría. Señor juez, disculpe, faltaba que esa persona, el abogado de la Procuraduría, presente, mejor dicho, el abogado de la Procuraduría se va a encargar del objeto penal y el abogado que consulta. Ya, está bien. Está bien, entonces, el Ministerio Público, lo escucho, tiene que sustentarme, hágame un resumen, creo que 30 minutos será suficiente respecto a las imputaciones que se ha formulado. El juzgado quiere conocer qué es lo que le formula a estas personas naturales y jurídicas. Está bien, señor magistrado, muchas gracias. Buenos días con todos. Se va a tratar de resumirla del modo más eficaz posible. Primeramente se va a explicar un modo general, que es el marco de la organización criminal con sus requisitos. Luego vamos a ir a tallar cada una de la imputación concreta de cada uno de los imputados y personas jurídicas imputadas también. De conformidad con el artículo 349, el Ministerio Público ha presentado requerimiento acusatorio contra las personas naturales Pedro Pablo Kuczynski Godard, Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, José Luis Bernaola Ñuflo, así como contra las personas jurídicas Dorado Asset Management Ltd, ahora llamada Dorado Asset Management Company, Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, y Latin American Enterprise Fund Managers. Esta acusación es por el delito de lavado de activos agravado previsto y sancionado en la ley 27765, artículos 1 y 2, con la agravante del artículo 3, literales A y B, vigentes al junio del 2002 hasta el 19 de abril del 2012. En la actualidad, en agravio del Estado, ¿no? Actualmente, los datos personales de los procesados serían detallados conforme las diapositivas que queremos presentar. Por favor, con su venia, señor magistrado, para poder proyectar las diapositivas. Claro que sí, póngalas. Ok, un momento, por favor. Pasamos a las tercera diapositiva. Para proyectar. Y como se puede visualizar, son 4 personas naturales, 4 personas jurídicas. Pedro Pablo Kuczynski Godard, Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, Gloria Jesús Kisses Wagner, José Luis Bernaola Ñuflo, y las personas jurídicas de Westfield Capital, First Capital, Latin American Enterprise y Dorado Asset Management.
Haciendo una narrativa sobre los hechos que se imputan, no vamos a referirnos a los hechos precedentes por efectos de la celeridad en la exposición del caso. Respecto a los hechos concomitantes, estos hechos objeto del presente requerimiento acusatorio comprenden diversos periodos de tiempo, ocurridos entre los años 2001 al 2016. 15 años en los cuales transcurrieron en el Perú 3 gobiernos. En el año 2001 al 2006 ejerció el cargo el presidente Alejandro Toledo Manrique. Del 2006 al 2011 ejerció el cargo de presidente de la República Alan García. Y en el año 2011 al 2016, Ollanta Humala-Tazo. Luego de estos periodos reseñados, ejerce la presidencia de la República el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard, desde el 28 de julio del 2016 hasta su renuncia ocurrida el 23 de marzo del 2018. Presionado por cuestionamientos vinculados a hechos anteriores a su periodo presidencial que constituirían delitos contra la administración pública, así como delitos de lavado de activos, siendo estos últimos los que son materia de la presente acusación. Entonces, en el presente caso, se le imputa al señor Pedro Pablo Kuczynski el delito de lavado de activos en su forma agravada por haberse cometido en su calidad de integrante de una organización criminal, hechos en los cuales tuvieron participación personas vinculadas a este, así como amistades, empleadas de las empresas vinculadas a él y empresas vinculadas a sus allegados. Entre ellos se tiene a los ya mencionados, personas jurídicas, así como personas naturales. Es por dichos hechos que con fecha 12 de mayo del 2023, este despacho fiscal presentó requerimiento acusatorio ante el juzgado de investigación preparatoria. No obstante, posteriormente, se emitió la resolución 7 que declara fundado el requerimiento fiscal de desacumulación de los hechos 3, 7, así como los hechos que se imputan a la señora Denise Bárbara Hernández. Respecto a por lo que en el requerimiento presentado, el monto total de lavado de activos se estimaba de la siguiente manera, como se puede visualizar. En este caso se están incluyendo el 3 y el 7. Antes el monto era de esta manera y ahora el monto estaría quedando de la siguiente forma. Pasa, por favor, la siguiente diapositiva. Sí. Estaría quedando de la siguiente forma. No obstante, de declararse firme la resolución 7, quedaría de esta forma, ¿no? Porque todavía esta resolución ha sido objeto de apelación y se encuentra pendiente la resolución de la sala. Asimismo, como vemos en el presente cuadro, los actos de lavado de activos cometidos por la organización criminal se habrían suscitado en 4 oportunidades, imputadas como 4 hechos independientes, el hecho 2, el hecho 4, el 5 y el 6. En base a la fuente generadora de los activos ilícitos, esto es, los delitos de corrupción de funcionarios cometidos durante la contratación de diversas obras públicas a lo largo del periodo en que la organización criminal se mantuvo vigente. Entonces, se tiene que como hecho 2, se imputa la comisión del delito de lavado de activos agravado por el monto de $1.879.122.17 dólares americanos, a activos ilícitos provenientes de los actos de corrupción cometidos durante la contratación del proyecto Gas de Camisea con la empresa transportadora de gas del Perú, S.A. Como hecho 4, se imputa la comisión del delito de lavado de activos, agravado por el monto de $1.051.891.68 dólares americanos. Activos ilícitos provenientes de los actos de corrupción de funcionarios cometidos durante la contratación del proyecto Trasvase Olmos con la empresa Odebrecht. Asimismo, el hecho 5 se imputa la comisión del delito de lavado de activos agravado por el monto de $1.166.184.39 dólares americanos, activos ilícitos provenientes de los actos de corrupción de funcionarios cometidos durante la contratación del proyecto Itzazur Tramos 2 con la empresa Odebrecht. Y finalmente, como hecho 6, se imputa la comisión del delito de lavado de activos agravado por el monto de $4.592.674 dólares americanos activos provenientes de los actos de corrupción de funcionarios cometidos durante la contratación del proyecto Vías Nuevas de Lima con la empresa Odebrecht. Celebrado este contrato entre la empresa Odebrecht y la Municipalidad de Lima. Entonces, para efectos de narrar, se ha clasificado como hecho 1 la agravante que talla en este caso, que es el haber cometido el delito de lavado de activos en calidad de integrantes de una organización criminal, que es lo que paso a exponer. Desde julio del 2001, esta organización criminal viene diseñando la estructura de la organización y empieza a operar desde que el líder de la organización criminal ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas, para luego planificar, operar y realizar diversas asesorías financieras, las mismas que estuvieron desde el año 2003 en que se empieza a ejecutar el primer hecho de lavado de activos cometido por la organización criminal.
Pedro Pablo Kuczynski ocupó cargos de ministro de Economía y Finanzas y como tal ocupaba también el cargo de presidente del Consejo Directivo de Proinversión, así como el cargo de miembro directivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE. También fue presidente del Consejo de Ministros, cargos que fueron utilizados por esta persona para efectos de hacerse de beneficios particulares a cambio del conocimiento de información privilegiada que éste tenía debido a estos altos cargos, valiéndose de la influencia e información privilegiada que manejaba en su calidad de alto funcionario, se vinculó de forma indirecta con la organización criminal supranacional desplegada por la empresa Odebrecht. Respecto a la empresa Odebrecht, se tiene ya amplio conocimiento que ésta se reconoció ante la justicia de los Estados Unidos y la justicia nacional, que había pagado sobornos a altos funcionarios estatales para adjudicarse la construcción de grandes obras públicas en el Perú. Asimismo, contribuyó con dinero proveniente de sus ganancias ilícitas para financiar campañas electorales con el objetivo espurio de continuar con el eslabón de obtener beneficios de la clase política a la que financió, que se traduce en la adjudicación de obras estatales de gran envergadura. En esa línea, el colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones se ha pronunciado indicando que previamente debemos recordar, señalan ellos, que en el expediente 11-2017 se ha dejado establecido que la empresa Odebrecht había operado como una organización criminal internacional, pues a través del pago de comisiones ilícitas en el marco de las contrataciones públicas del Estado realizadas en diversos países, entre ellos el Perú. Así se tiene que esta empresa participó en la ejecución de varios proyectos y obras de infraestructura a través de sus representantes, entre ellos el proyecto IRSA Norte-Sur, IRSA Norte, IRSA Sur, tramos 2 y 3, el proyecto Trasvase Olmos y el proyecto Vías Nuevas de Lima. Y para lograr ese plan criminal, contó con la activa participación de la organización criminal liderada por Pedro Pablo Kuczynski, quien a través de sus empresas Westfield Capital, Dorado Asset Management, Latin American Enterprise Fund Managers y First Capital Inversiones, así como de los demás integrantes de la organización criminal ya antes mencionados, recepcionaron los fondos de procedencia ilícita y se encargaron de darle apariencia de legalidad a través de los actos de lavado de activos que se imputan en el presente caso. Para entender mejor el modus operandi, es decir, la forma de vida empresarial de esta organización criminal liderada por Pedro Pablo Kuczynski Godard, nos remontaremos a los 80 para entender su conducta criminal a efectos de que esta persona entre julio de 1980 y julio de 1982 ocupó el cargo de ministro de Energía y Minas, donde fue artífice de la ley de petróleo conocido también como la ley Kuczynski, marco normativo a través del cual llegaron al Perú empresas como la holandesa Shell, que descubrió el gas de Camisea cerca de la influencia del río Camisea y Urubamba. Es del caso que el imputado Pedro Pablo Kuczynski tenía información privilegiada debido a su cargo de alto funcionario público. Con esta información es que se inserta la actividad privada y trabaja en empresas ligadas a los hidrocarburos, tal como se aprecia a continuación la empresa Ternium, la empresa denominada Siderar, Sociedad Anónima Industrial y Comercial. Por favor, las diapositivas más arriba. Hay un cuadro. Más arriba. No, abajo. El cuadro de los cargos. La empresa antes denominada Siderar, Sociedad Anónima y Comercial Industrial. Empresa constituida en Buenos Aires, Argentina, en 1961, dedicada a la promoción del establecimiento de planes para la construcción y explotación de plantas industriales. Se tiene que el investigado Pedro Pablo Kuczynski, en aquel momento fue director del Consejo de Siderurgia Argentina, empresa con la que el 31 de octubre del 2001 realizó una transferencia a una cuenta maestra del Banco BSP, cuyo titular es el imputado, por el monto de $18,477 americanos. Es decir, recibió dinero de una empresa particular que estaba siendo postora con el Estado cuando éste ocupaba el cargo de ministro de Energía y Minas, señalando como concepto honorario Siderar Eje, oportunidad en la cual el investigado se desempeñaba en su primer periodo, como ya lo mencioné, ministro. Este sistema fáctico viene siendo investigado en la carpeta fiscal 9-2018 a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, equipo especial. Son hechos antecedentes que nos ayudan a comprender un poco cómo es el modus operandi de esta persona y que ahora a través de una organización criminal ha cometido delitos de corrupción de funcionarios, luego cobrando las coimas para efectos de que estas coimas puedan llegar a su poder, ejerce todo el delito de lavado de activos a través de la organización criminal constituida por él mismo. Pedro Pablo Kuczynski, como ministro de Economía, uno más arriba, por favor.
Más arriba. Esa es. El cuadro. Ajá. Se puede apreciar en este cuadro los cargos que ocupaba el señor Pedro Pablo Kuczynski a lo largo de su carrera política. Como ministro de Economía, ocupaba el cargo de presidente del Consejo Directivo de Proinversión, así como el cargo de miembro directivo. ¿Puedes ponerlo grande? Por favor. Como proyección. Perdón. Así como el cargo de miembro directivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAP. Asimismo, presidente del Consejo de Ministros. En esta condición hacía uso de influencias y de la información privilegiada que manejaba para ejercer injerencia directa en el Comité de Proinversión, tanto más si su condición de presidente del Consejo Directivo le daba la posibilidad de elegir a los integrantes de dicha institución, ejerciendo mandato sobre esta institución, e influenciar de esa manera para que se adjudique la construcción y mantenimiento de obras públicas de gran envergadura dentro del país a la empresa Odebrecht. Así, cuando juramentó como ministro, impulsó y propuso la adecuación de un marco normativo para favorecer a dicha empresa. Ello se concretizó mediante la emisión de la Resolución Suprema 156-2004-EF del 22 de diciembre del 2004 y la Resolución Suprema 44-2004-EF del 11 de mayo del 2004. En ese sentido, se tiene que, valiéndose de la influencia e información privilegiada, intercalaba la función pública y privada para beneficiarse económicamente mediante la negociación ilícita de información privilegiada, comprometiendo su función pública a cambio de un beneficio económico, lo que constituye actos de lavado de activos a través de su organización criminal. Como se puede ver en el cuadro, el señor ocupaba cargo público, volvía al cargo en empresas privadas que contrataban con el Estado y nuevamente volvía a su cargo público de ministro. Tenemos que entre julio del 2002 y febrero del 2004, el imputado dejó por primera vez la cartera de ministro de Economía y Finanzas y retornó al sector privado para ser miembro del Consejo Directivo de Tenaris, una subsidiaria de Techint a cargo de la ejecución de gas de camisea y integrante de TGP, conocida como TGP, que es transportadora de gas del Perú. Asimismo, entre los años 2003 y 2004, el imputado fue asesor de la empresa Hunt Oil, evidenciando de esa manera una relación comercial con dos empresas que conformaban el consorcio transportador de gas del Perú. Por favor, les pido unos 5 minutos, tengo ciertos problemas que se me va el audio y no escucho bien. Está bien. 5 minutos. 5 minutos. Okay. Gracias. Anda avanzando entonces. A ver, vamos a continuar. El Ministerio Público. Continúe, por favor. Continúe, lo escucho. Señor magistrado, por favor, unos segundos para que pueda conectarse correctamente en la fiscal a cargo. Señor magistrado, disculpe, ¿puedo proseguir, verdad? Sí. Muchas gracias. Continuando respecto a la imputación que se estaba mencionando por la organización criminal, que es el marco que engloba la Comisión de Delitos de Lavado de Activos Agravado, se tiene que Pedro Pablo Kuczynski ha participado activamente para que Odebrecht pueda obtener licitación de la construcción y mantenimiento del proyecto IRSA tramos 2 y 3, IRSA Sur. Así pues, aprovechándose de su cargo de ministro de Economía y Finanzas, gestionó, impulsó y propuso normas para favorecer a la empresa Odebrecht, que como contraprestación se realizó el pago de coimas a través de la contratación de la empresa Westfield Capital, de propiedad del señor Pedro Pablo Kuczynski.
esta manejada por Gerardo Sepúlveda Quesada, por órdenes del líder de la organización criminal, para que éste utilice la empresa para recibir gastos ilícitos. De esta manera se firmaba contratos de asesoría financiera para justificar el ingreso de los fondos maculados que posteriormente fueron sometidos a procesos de limpieza. De esa misma manera, la organización criminal, liderada por Pedro Pablo Kuczynski Godard, operó en el proyecto Trasvase Olmos. Así, previo a la adjudicación del proyecto, con fecha 17 de marzo del 2004, a través de la empresa Westfield Capital Limited, celebraron un contrato de asesoría financiera con la constructora Norberto Odebrecht S.A. para recibir fondos maculados. Así se aprovechó de la información privilegiada que manejaba como ministro de Economía y Finanzas para obtener beneficios particulares, concretamente pagos efectuados bajo pretexto del contrato de asesorías financieras, antes mencionado, celebrado cuando yo ocupaba el cargo de ministro de Economía y Finanzas, esta vez por segunda oportunidad. No obstante, para no ser descubierto, siempre actuaba bajo la cobertura de los otros integrantes de la organización criminal, tales como Gerardo Sepúlveda Quesada o la persona de Denis Hernández, quienes aparecían suscribiendo contratos indistintamente, de los cuales el líder de la organización tenía pleno conocimiento y mantenía el control de los fondos que recibía por ellos, a través de Gloria Kisi, quien manejaba la cuenta maestra mancomunada en el Banco de Crédito del Perú, de donde se hacían diversas transacciones. Asimismo, la organización criminal liderada por Pedro Pablo Kuczynski obtuvo participación en el proyecto Vías Nuevas de Lima, donde participó brindando asesoría financiera a través de Gerardo Sepúlveda Quesada, instrumentalizado así la empresa First Capital de Inversiones y Asesorías Ltd. Y American Enterprise Fund Managers, para que los fines de la organización se concreten. Esta organización criminal influyó ante el Congreso de la República a través de la bancada de Perú Posible en la emisión de la Ley 28670, de fecha 26 de enero de 2006, a través de la cual declaró de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos, entre los que se encontraba el proyecto Irsa Sur y el proyecto Olmos. Todo lo mencionado no fue a título gratuito, sino que se realizó a fin de que la organización criminal obtenga ventajas que se traducían en beneficios económicos. Se materializaban cuando las empresas que pertenecían al líder o al entorno de este, contrataban con la empresa favorecida para que les brinde asesorías financieras. Las empresas de las que hacía uso habían sido instrumentalizadas por Pedro Pablo Kuczynski, quien era el líder de la organización criminal, siendo que en algunas oportunidades empleaba empresas que estaban a nombre de Gerardo Sepúlveda Quesada, quien permanecía en la organización suscribiendo los contratos de asesoría financiera, ello a razón de que el líder de la organización no podía aparecer suscribiendo contratos. ¿Por qué? ¿Por qué no podía aparecer suscribiendo contratos? Porque esta persona pues tenía para entonces el cargo de ministro de Estado y asimismo aparecía en la lista de personas expuestas políticamente. Por ese motivo es que Pedro Pablo Kuczynski no podía firmar estos contratos, pese a que sus empresas y las empresas de sus allegados, mientras este ocupaba el cargo de ministro, se encontraban firmando contratos de asesorías financieras con empresas que contrataban con el Estado y de esta manera estaban recibiendo las coimas. Ahora bien, la organización criminal encabezada por Pedro Pablo Kuczynski Godard recibía los fondos por asesoría financiera, que en realidad era una contraprestación por las gestiones en el interior del gobierno, que en el interior del gobierno se realizaba para favorecer a Odebrecht, y en otros casos a otras empresas que estaban interesadas en contratar con el Estado. Así, los fondos se obtenían a través de sus empresas y las empresas de sus allegados, las que eran instrumentalizadas. Respecto a los roles que tenían cada una de estas personas, tenemos la intervención del señor Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Este era una persona de entera confianza del líder de la organización. Es más, era una persona que mantenía una vinculación amical y profesional que data de muchos años atrás. Era el encargado de suscribir los contratos y otras documentaciones relacionadas al servicio de asesoría financiera que realizaban con el líder de la organización criminal. En otras palabras, era el encargado de ejecutar las asesorías financieras, ya sea a nombre propio de las empresas Westfield Capital y o First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, ya que el líder de la organización siempre permanecía detrás, manejando la escena por la posición que ostentaba dentro del Ejecutivo, pues ocupaba, como ya se dijo, cargo de ministro y de persona políticamente expuesta, por lo que no podía aparecer suscribiendo contratos con empresas privadas, más aún cuando se trataba de empresas que contrataban con el Estado.
Así se concluye, pues, que el rol de esta persona era disfrazar legalmente la participación real de Pedro Pablo Kuczynski en los negocios de asesoría financiera a fin de que el líder de la organización criminal permanezca oculto, realizando negocios tras la sombra. De esa manera, Gerardo Sepúlveda Quesada, en la propuesta para la reestructuración de la oferta primaria de acciones del proyecto Olmos, etapa de trasvase de agua, aparece en el acápite 5 del equipo de trabajo como socio fundador y director de operaciones de la empresa Westfield Capital. Sin embargo, ello era falso, ya que el único y verdadero propietario de la referida empresa, esto es Westfield Capital, era el imputado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Por otro lado, se tiene que esta persona representaba a la empresa First Capital, Inversiones y Asesoría Limitada. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya que fue constituida en Santiago de Chile, la misma que aparecía suscribiendo contratos de asesoría. Por otro lado, también fue la persona quien manejó la cuenta bancaria de la empresa Dorado Asset Management y, fungiendo esa condición, ordenó el pago para la adquisición del inmueble sección 2B, zona 9 del distrito de Cieneguilla. Finalmente, junto a Denise Bárbara Hernández, en la siguiente diapositiva, la anterior en todo caso. Anterior. Junto con, no, la siguiente. Junto con Denise Bárbara Hernández, tenían el control de la cuenta bancaria de la empresa Latin American Enterprise Fund Managers, empresa que también era instrumentalizada para los fines de lavado de activos. Por otro lado, se tiene a Gloria Jesús Kisig Wagner. Era la encargada de administrar la cuenta maestra Banco de Crédito del Perú, líder de la organización con quien tenía la cuenta mancomunada. Además, se encargaba de informar a Pedro Pablo Kuczynski, el líder, sobre el estado de su cuenta respecto a los ingresos y egresos de la misma. Asimismo, realizar pagos para que la organización cumpliera sus fines. Por otro lado, se tiene a José Luis Bernaola Ñuflo, quien participó en la recepción de diversas sumas de dinero entre los años 2007 al 2015. Durante los primeros meses del 2011 fue destinatario de 4 cheques con ingresos de sumas de dinero y teniéndose en cuenta que estos fueron recibidos previo a las elecciones presidenciales del 2011, en la cual participó el líder de la organización criminal, Pedro Pablo Kuczynski, como candidato presidencial. Respecto a las personas jurídicas que fueron instrumentalizadas por la organización, tenemos a Westfield Capital Limited, de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski. Esta fue creada en Islas Vírgenes Británicas. Esta fue su sede, pero luego fue trasladada a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Respecto a esta empresa, se tiene que fue empleada para que en su nombre se celebren contratos de asesoría financiera con Odebrecht o empresas vinculadas a esta, y así recibir los fondos maculados para comenzar con el delito de lavado de activos. Del mismo modo, se tiene que la organización criminal en otras oportunidades hacía uso de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías, que era manejada por Gerardo Sepúlveda Quesada. En ese escenario, es la organización criminal encabezada por Pedro Pablo Kuczynski, estuvo vinculada de forma directa o a través de los integrantes de la organización a asesorías con los proyectos Gas de Camisea, Corredor Vial Interoceánica Sur, tramos 1 y 2, Trasvase Olmos, Vías Nuevas de Lima, ello para recepcionar fondos maculados y así de esta manera realizar los actos de lavado de activos, para tener como beneficiario final a Pedro Pablo Kuczynski y los demás miembros de la organización criminal. Por otro lado, esta organización criminal hizo uso de la empresa Dorado Asset Management Ltd., otra empresa de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski e instrumentalizada para los fines delictivos de la organización. Esta fue constituida en Islas Vírgenes Británicas, con el número de compañía IBC número 603837 del Registro de Compañías Internacionales, donde se verifica que el único accionista es el imputado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Esta empresa fue empleada para que a través de esta, con fecha 3 de abril del 2006, pueda, entre otros, adquirir el inmueble ubicado en calle Choquehuanca 967 del distrito de San Isidro, al precio de $695,000. Lo inusual de esta adquisición es que el inmueble en mención ya pertenecía al investigado Pedro Pablo Kuczynski y lo que se pretendía con esta acción era justificar el ingreso de fondos maculados bajo la cobertura de una transferencia, de un bien inmueble. En efecto, para que la empresa Dorado Asset Management Ltd. Pudiera adquirir el inmueble antes mencionado, recibió 2 transferencias por el importe de $695,000, el importe total de $695,000 americanos desde la empresa Westfield Capital. De otro lado, se tiene que la empresa Dorado Asset Management realizó 2 transferencias que fueron abonadas a la cuenta del imputado Pedro Pablo Kuczynski, concretamente a la cuenta maestra mancomunada del BSP
de número 193-101-4533-1-17. La primera se realizó con fecha 16 de marzo del 2006 por el monto de $350,000 americanos. Y la segunda se efectuó con fecha 21 de marzo del 2006 por la suma de $345,000 americanos. Por otro lado, la organización criminal encabezada por Pedro Pablo Kuczynski, empleando a la empresa antes mencionada en el 2004, adquirió el inmueble ubicado en la sección 2B, zona Cieneguilla, por la suma de $320,000 americanos, con lo que se advierte que esta empresa solo fue creada pues para justificar la adquisición de bienes inmuebles, para alejar el origen de los fondos maculados y de esa manera evitar la procedencia, la identificación de los fondos maculados y su posible decomiso. Asimismo, se tiene los elementos constitutivos de la organización criminal. Dentro de los elementos constitutivos, según el Acuerdo Plenario 1/2017, tenemos a la siguiente clasificación. En cuanto al elemento personal, se tiene que la organización se encuentra integrada por 3 o más personas, como es en el presente caso. Ya hemos mencionado que la organización está incorporada por Pedro Pablo Kuczynski Godard, Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, Gloria Jesús Kiesig Wagner. Denise Hernández no está siendo imputada en el presente caso, sin embargo, para efectos de un mejor entendimiento de cómo funcionaba la organización criminal, sí estamos haciendo mención de su nombre. Y también porque esta persona todavía sigue siendo investigada en otra carpeta fiscal. Asimismo, José Luis Bernaola Ñuflo. De igual modo, instrumentalizaron a las empresas Westfield Capital Limited, Pierce Capital Inversiones y Asesoría Limitada, Dorado Asset Management también, y Latin America Enterprise. Con lo cual se cumpliría el requisito de pluralidad de personas según el elemento personal. Respecto al elemento temporal, se tiene el carácter estable de la organización criminal. Eso se traduce en la vigencia y vocación de permanencia u operatividad de la organización, que duró durante el periodo del 2001 al 2006. Inició operaciones en el 2003 con la suscripción del contrato de asesoría financiera para la empresa transportadora de gas del Perú. Asimismo, en la suscripción del contrato de asesoría financiera en el 2004 para el proyecto Trasvase Olmos, un año después con la suscripción del contrato de asesoría financiera para el proyecto IRSA Sur tramo 2 y 3, y del mismo modo en el 2010, cuando suscribió el contrato de asesoría financiera con la empresa Odebrecht para el proyecto Vías Nuevas de Lima. En cuanto al elemento teleológico, se tiene que la finalidad que persigue la organización criminal corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal, que para el caso de la presente investigación, la organización criminal liderada por Pedro Pablo Kuczynski había alcanzado su finalidad lucrativa a través del lavado de dinero sucio mediante el incremento patrimonial a través de las asesorías financieras, en exactamente 4 ocasiones, que se han estipulado en la presente acusación como 4 hechos, denominados el hecho 2, el hecho 4, el hecho 5 y el hecho 6. En cuanto al elemento funcional, aquí se tienen los roles que desempeñaba cada uno de los miembros, que viene a ser la designación o reparto de roles de los integrantes de la organización criminal, los cuales resultan ser claramente nítidos en el esquema de la organización criminal, donde el rol del líder es indiscutiblemente la persona de Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien tuvo total control de la organización y quien tomaba las decisiones. En segunda línea se tiene a Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, y luego aparecen las personas de Gloria Jesús Kiesig Wagner, cuyas funciones ya se expusieron, y finalmente el acusado José Luis Bernaola Ñuflo, quien era el chofer de confianza del líder de la organización. Asimismo, se debe hacer mención que respecto a la persona de Denise Hernández, como ya se dijo, si bien en el presente caso no se le está formulando acusación por haberse desacumulado la investigación en su contra, pero a fin de explicar mejor el funcionamiento de la organización criminal, resulta necesario mencionar su aporte y el aporte que la misma le ha brindado a la organización. Así pues, esta persona suscribía documentos de asesoría financiera en nombre de e interés de Westfield Capital y es considerada también contralora de esta empresa, y sus cuentas bancarias además aparecen girando cheques para las referidas empresas instrumentalizadas en el presente caso. Respecto al elemento estructural, se tiene como elemento normativo que engarza y articula todos los componentes. En la cúspide del organigrama de la organización criminal tenemos el liderazgo de Pedro Pablo Kuczynski Godard, el cual es de tipo 1, es una organización vertical. A él le perteneció la mayoría de las empresas que fueron instrumentalizadas para celebrar contratos de asesoría financiera con empresas vinculadas a Odebrecht, TGP, Ternium, TRG,
Ello en una contraprestación y por las gestiones que como ministro de Estado había efectuado el líder de la organización criminal. Es Pedro Pablo Kuczynski, pues, a quien le correspondía decidir el planeamiento de la oportunidad y ejecución de la ruta del dinero maculado para los intereses de la organización criminal, el cual obedeció a los designios ilícitos que persiguió la organización. La jerarquía es entonces vertical y se puede identificar a sus integrantes por el dinero recibido y el rol encomendado a cambio de un beneficio lucrativo. Expuesto ya respecto al hecho 1, que engloba la agravante, en este caso, que es ser integrante de una organización criminal, vamos a pasar de manera resumida a referirnos a las imputaciones concretas de cada una de las personas y a los hechos que se le imputan. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski Godard, se tiene que a esta persona se le imputan los hechos 2, 4, 5 y 6, cada uno con diferentes modalidades, teniendo en cuenta que cada uno de estos hechos son independientes. No se encuentran vinculados, ninguno depende del otro. Respecto al hecho 2, en este caso se imputa el lavado de activos por el monto de $1.879.122.17 americanos, provenientes de la empresa transportadora de gas del Perú, S.A. ¿Y por qué provienen de esta empresa? Porque provienen como efecto de una coima recibida por Pedro Pablo Kuczynski por los actos previos de corrupción, que es la fuente generadora de los ilícitos lavados en este caso, realizados durante la contratación del proyecto Gas de Camisea. En síntesis se tiene que la empresa Westfield Capital de Pedro Pablo Kuczynski durante los años 2003 al 2005 recibió directamente de Transportadora de Gas del Perú la suma de $45.677.17 americanos. Durante el año 2004 recibió indirectamente de la empresa Transportadora de Gas del Perú la suma de $665.000 americanos. La empresa First Capital y Asesoría recibió como intermediaria, es decir, como puente, todo este dinero recibido asciende pues a la suma total de $710.677.17 americanos. Este hecho fue reconocido por Pedro Pablo Kuczynski Godard, pues Denise Bárbara Hernández, quien fue su contadora y contralora de la cuenta bancaria de Westfield Capital, le informaba de los ingresos y egresos del dinero ilícito, por lo cual es imposible que esta persona no haya tenido conocimiento del dinero que entraba y salía de sus cuentas, de la cuenta maestra, así como de las cuentas constituidas en el extranjero. Por otro lado, se tienen los actos de transferencia. Se le imputa a Pedro Pablo Kuczynski Godard, a título de autor del delito de lavado de activos, que en la modalidad de transferencia con la circunstancia agravada en organización criminal, teniendo la condición de propietario y beneficiario final de la empresa Westfield Capital, con cuenta bancaria 998-244-137-7 del Banco Wachovia, dispuso la suma de $350.000 americanos y ordenó al Banco Wachovia la emisión del cheque de gerencia 728647-901, con fecha 5 de octubre del 2004, a la orden de Dorado Asset Management, conociendo que el dinero ilícito provenía de los delitos contra la administración pública. Esto conforme a la carpeta fiscal 9-2018, por los hechos de corrupción de funcionarios que se vienen investigando. El movimiento del dinero ilícito se realizó pues con la finalidad de evitar su incautación, decomiso y o conversión del dinero. Por otro lado, se tienen los actos de conversión en la modalidad de adquisición. Se le imputa que a título de autor habría cometido el delito de lavado de activos dentro de una organización criminal, pues teniendo la condición de propietario y beneficiario final de Dorado Asset Management, quien tenía la cuenta 101-03-00-1419-8 en el Atlantic Security Bank, adquirió el inmueble ubicado en la sección 2B de la zona número 9, lote 2B, distrito de Cieneguilla. Adquirió este bien por la suma de $320.000 americanos, es decir, en el periodo 2004, conociendo que el dinero ilícito provenía de los delitos contra la administración pública, conforme a la carpeta fiscal 9-2018, y corrupción de funcionarios, que de ese modo se convirtió en dinero ilícito del bien inmueble, cuyo fin fue evitar su incautación y decomiso. Luego, con fecha 7 de octubre, se suscribió el contrato de compra y venta del inmueble ubicado en la sección 2B, zona número 9, lote 2B del bien de Cieneguilla, por parte de esta empresa, Dorado Asset Management. En este caso, José Miguel Morales Dazo, facultado según por el inscrito en el asiento de la partida 1174
1174-2513 del registro de personas jurídicas, y por otro lado, por la parte vencedora, estuvo Jorge Málaga Sotomayor. El imputado, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo pleno conocimiento de esta compra de bien. En ese sentido, Gerardo Sepúlveda Quesada, con fecha 12 de octubre del 2004, pidió a Vivian Gómez solicitar al Atlantic Security Bank para transferir al Banco de Boston, a Jorge Málaga Sotomayor, la suma de $138,473.85 americanos, a efectos de cancelar una hipoteca constituida a favor del Bank Boston. N.A. Sucursal del Perú. Asimismo, días después, con fecha 25 de octubre del 2004, la empresa Dorado Asset Management, con cuenta bancaria 101-03-00-1419.8, en el Atlantic Security Bank, transfirió la suma de $181,566 americanos a la cuenta bancaria en el Banco de Crédito del Perú a nombre de Jorge Málaga Sotomayor. Y finalmente, con fecha 25 de abril del 2005, se elaboró la escritura pública de compra-venta del precitado inmueble. En consecuencia, con fecha 14 de junio del 2005, a través del asiento de la partida registral 45196550, se hizo la inscripción registral de dicho bien. Asimismo, se le imputa a esta persona el hecho 4, que tiene que ver con el lavado de dinero por el monto de $1.051.891.68 americanos, vinculados al proyecto Trasvase Olmos, proveniente de la empresa brasilera Odebrecht. Esto es, la fuente generadora del dinero ilícito fueron los actos de corrupción cometidos durante la contratación del proyecto Trasvase Olmos, proveniente entonces de la empresa que pagaba las coimas, que era la empresa brasilera Odebrecht. Se tiene como modalidad los actos de conversión. En estos actos de conversión se le atribuye a Pedro Pablo Kuczynski que los fondos maculados tuvieron el origen de las asesorías financieras que vinculaba a través de las empresas Westfield a Odebrecht. En efecto, se tiene que de sus actividades, habría recibido el monto se tiene como ordenante a Odebrecht, beneficiario Westfield Capital. Es decir, Westfield Capital era la empresa de Pedro Pablo Kuczynski. A través de Westfield Capital se había recibido diversos fondos por parte de Odebrecht, así como de la concesionaria Trasvase Olmos, en los meses de abril, junio, noviembre del 2004. Asimismo, en el mes de mayo, septiembre del 2005, luego en el mes de marzo y octubre del 2007. Se habrían obtenido fondos que en su totalidad dan $102.137.68 americanos. A lo vertido hay que añadir que los pagos efectuados por la concesionaria Trasvase Olmos se realizó a través de la cuenta corriente de moneda extranjera del banco BBVA. El número de cuenta es 0011-586-010004515-51. Respecto a esta cuenta, se tiene que mediante carta ODB 094-2019 legal LC, de fecha 2 de abril del 2019, Odebrecht informó que la cuenta antes mencionada corresponde a concesionaria Trasvase Olmos. Asimismo, se efectuaron pagos por la concesionaria Trasvase Olmos S.A. a favor de Westfield Capital Limited. Se realizaron en su cuenta bancaria 998-244-137.7 en dólares americanos, ubicada en el banco Wachovia, o también denominada Wachovia, en Jacksonville, Florida. Esta está ubicada en Estados Unidos. De estos pagos, solo el pago correspondiente a invoice número 40 fue realizado mediante cheque de gerencia del Banco Continental a favor del beneficiario Westfield Capital, con cargo a la cuenta BBVA de la concesionaria, según consta en la carta CTB-167-2005 de fecha 29 de septiembre del 2005. Así como el documento denominado Instrucciones de Transferencia, que señalaba la nota manuscrita, cheque de gerencia a entregar a mano. Respecto a dicha atención, el testigo Ramesh Bari Agrawal Fernández fue gerente de la Administración y Finanzas de concesionaria Trasvase Olmos, y en el acta de su declaración de fecha 13 de noviembre del 2019 señala respecto a la anotación que el reembolso de gastos se hizo por emisión de cheque de gerencia bancaria, como se señala en la carta de instrucción al banco, siendo esta modalidad de pago perfectamente bancarizada. RA es mi persona, pero la letra del señor Marzano Soto y GS es Gerardo Sepúlveda. Luego, respecto a este pago, se tiene que fue efectuado por la concesionaria Trasvase Olmos para ser entregado a Gerardo Sepúlveda Quesada el 28 de septiembre del 2007, cuando el contrato con Westfield Capital ya había finalizado el 31 de mayo del 2005,
El reembolso antes señalado incluía gastos posteriores a dicho término. Al respecto, se debe tener en cuenta que Gerardo Sepúlveda Quesada ya tenía un contrato de asesoría suscrito el 30 de marzo del 2005 para realizar el mismo proyecto, pero esta vez a través de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías LTDA. Solo se pudo verificar el abono de reembolso de gastos de invoice número 52 de fecha de pago 11 de octubre del 2007 por $2.157.6 americanos. Por concesión, esto transferida por la concesión Trasvase Olmos, como consta en el voucher de transferencia de folios 590 del tomo 3 de la carpeta principal fiscal, el cual se comprueba que ingresó a la cuenta de Westfield Capital por el importe de $2.167.06 americanos. Asimismo, se tienen actos de conversión por la constitución de la empresa Dorado Asset Management por parte de Pedro Pablo Kuczynski. Se le imputa haber adquirido esta empresa, Dorado Asset Management, a la empresa offshore Overseas Management Company, la misma que ha sido constituida en Islas Vírgenes Británicas el 2 de julio del 2004, con la denominación Dorado Asset Management Ltd., registrada en el paraíso fiscal las Islas Vírgenes Británicas, con el número de compañía IBC 603837 del Registro de Compañías Internacionales. El único propietario de esta sociedad era Pedro Pablo Kuczynski con 50.000 acciones. Los actos de conversión consisten en haber destinado fondos maculados en la suma de $50.000 americanos por la adquisición de esta empresa. Esta empresa se instrumentalizó finalmente para la comisión del delito de lavado de activos bajo la dirección de Pedro Pablo Kuczynski, pero también fue manejada mediante poderes generales por Gerardo Sepúlveda Quesada y Vivian Gómez. Esta última era una de los colaboradores de Westfield Capital. Se tiene también los actos de conversión por la adquisición del inmueble ubicado en la calle Choquehuanca 967-953. El inmueble fue adquirido al precio de $695.000 americanos para que la empresa Dorado Asset Management haya podido pagar la suma de $695.000 americanos. Tuve que haber tenido ingresos superiores a este monto en sus primeros años de creación, circunstancia en que hubiese preguntado un vendedor promedio de transacciones comerciales de este tipo. Es decir, tal interrogante, estando en la posición en que se encontraba Nancy Ann Lange como una de los vendedores de dicho inmueble, tuvo posibilidad de hacérsela porque su cónyuge, Pedro Pablo Kuczynski, hoy investigado, era socio fundador de la empresa, como hasta esa fecha se veía. En efecto, se tiene que el investigado vendió su inmueble ubicado en calle Choquehuanca 967, San Isidro, por el monto de $695.000 americanos a la empresa Dorado Asset Management, una empresa de su propiedad. Luego, se tienen los actos de transferencia cometidos por Pedro Pablo Kuczynski. Estos actos de transferencia consisten básicamente en la organización criminal que integraba Gloria Kiss y Pedro Pablo Kuczynski y los demás integrantes, una vez que obtuvieron los fondos por las asesorías financieras del proyecto de la concesión Trasvase Olmos, habían ingresado a las cuentas de las empresas Westfield Capital y First Capital Inversiones, luego de transferidos a la empresa Dorado Asset Management. Fueron empleados en la compra de los inmuebles ubicados en la calle Choquehuanca 967 San Isidro. Asimismo, en el caso de que luego estos fondos pasaron a la cuenta mancomunada de Pedro Pablo Kuczynski para luego ser retirados por Gloria Kissy y luego transferidos nuevamente a la cuenta de Westfield. Es decir, como podemos ver, el dinero ha estado circulando entre las cuentas de las empresas instrumentalizadas, las cuentas personales de los integrantes de la organización criminal, y todo ello con el único fin de hacer perder de vista al beneficiario final del dinero maculado, con el fin de introducir al sistema financiero nacional dinero maculado, dinero ilícito proveniente de los actos de corrupción cometidos durante la contratación del proyecto Olmos. Asimismo, se tiene la imputación por actos de ocultamiento. Se imputa el haber recibido la suma de dinero ilícito ascendiente a $673.319 americanos en la cuenta del Banco Wachovia. El número de cuenta es 998-244-137.7 del Westfield Capital. La cuenta maestra en dólares americanos de Crédito del Perú también fue utilizada, de número 193-101-4533-1-17. Dicha recepción se hizo con conocimiento de que el dinero ilícito provenía de los presuntos actos de corrupción cometidos durante el proyecto Trasvase Olmos y con la finalidad de evitar
La identificación del origen ilícito, así como de no producirse su incautación y o decomiso. Los fondos que obtuvo por la venta del inmueble ubicado en la calle Choquehuanca se transfirieron a la empresa Dorado Asset Management por la suma de $695,000 americanos. Estos fueron en 2 transferencias efectuadas por la empresa Dorado Asset Management, que fueron abonadas a la cuenta personal del imputado Pedro Pablo Kuczynski Goddard, concretamente su cuenta maestra en dólares, en el Banco de Crédito del Perú, 193-101-4533-1-17. Las transferencias se llevaron a cabo el 16 de marzo del 2006 por la suma de $350,000 americanos. Asimismo, la transferencia del 21 de marzo del 2006 por la suma de $345,000 americanos, tal como consta en el reporte de transferencias internacionales. La orden de pago recibida por SWIFT, remitidos por el Banco de Crédito del Perú. Es el caso que dicha cuenta era una cuenta mancomunada con la imputada Gloria Kissy Wagner y el imputado Pedro Pablo Kuczynski. Ambos manejaban dicha cuenta porque esta cuenta era utilizada para recibir y transferir dinero maculado. Se tiene luego el hecho 5 imputado al imputado Pedro Pablo Kuczynski, y vale la redundancia, se tiene que, según el hecho 5, se imputa la comisión del delito de lavado de activos por $1.166.184.39 americanos, vinculados al proyecto IRSA Sur, tramos 2 y 3, provenientes de la empresa brasileña Odebrecht, empresa que había contratado con el Estado en el proyecto IRSA Sur, tramos 2 y 3, y que habría pagado coimas que fueron objeto de lavado de activos por la organización criminal liderada por Pedro Pablo Kuczynski. En este hecho 5 se imputan actos de conversión, transferencia y recepción. Respecto a los actos de conversión por colocación, se tiene que Pedro Pablo Kuczynski, en su condición de único titular y beneficiario de la empresa Westfield Capital, ingresó, es decir, colocó el objeto ilícito a través de su cuenta 8677-7002/998-244-1377 en el Banco Wachovia, el dinero maculado proveniente de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, la concesionaria Interoceánica Sur tramo 2 y concesionaria Interoceánica Sur tramo 3, por la suma total de $966,184.39 americanos entre el periodo del 2005 al 2007. Con pleno conocimiento esto de que el dinero procedía de presuntos actos de corrupción cometidos por la organización criminal liderada por Odebrecht en la contratación del proyecto IRSA Sur tramos 2 y 3, hechos que se vienen investigando o ya incluso son objeto de juzgamiento en las carpetas fiscales 2-2007 y 6-2007. Después de que recibió el dinero ilícito, le hizo ingresar al sistema económico con la finalidad de legitimarlo y de ese modo evitar su incautación y o decomiso. Asimismo, se le imputan actos de transferencia. Se atribuye a Pedro Pablo Kuczynski que en su condición de único titular de la cuenta Westfield Capital, a través de su cuenta antes mencionada 8677-7002-998-244-1377 en el Banco Wachovia, transfirió dinero maculado ascendente a $903,000 americanos en el periodo de enero a abril del 2007. Junto a otros ingresos que sumaron el total de $1.049.900 americanos a la cuenta 20000021373455 de Westfield Capital Ltd. en el mismo banco, con pleno conocimiento de que el dinero ilícito había ingresado a su cuenta 8677-702-998-244-1377 del Banco Wachovia, proveniente de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, concesionaria Interoceánica Sur tramo 2 y concesionaria Interoceánica Sur tramo 3. Es decir, como consecuencia de la presunta comisión del delito contra la administración pública. Dichas acciones se hicieron con la finalidad de legitimar el activo ilícito y de ese modo evitar su incautación y o decomiso, pues el imputado tenía pleno conocimiento de la ilicitud del dinero ingresado a las cuentas y que el posterior movimiento del dinero ilícito era con la finalidad de legitimarlas, de legitimar este dinero ilícito, esos fondos ilícitos, y de ese modo evitar su decomiso o incautación. Asimismo, se le imputan actos de transferencia. Se le imputa, pues, que en su condición de único titular de la cuenta de la empresa Westfield Capital, a través de su cuenta
2000021373455 del Banco Wachovia, transfirió la suma de $1.049.900 americanos, dentro de los cuales esto se realizó a través de diversos beneficiarios, entre ellos Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, cuenta mancomunada también de Pedro Pablo Kuczynski con Gloria Kisig, la cuenta de Pedro Pablo Kuczynski Godard en el Swift Bancorp, y el pago de la tarjeta de su tarjeta de crédito, entre otros. Entre ellos, esto se realizó en el periodo del enero a abril del 2007, con pleno conocimiento de que este dinero era ilícito. Es decir, como consecuencia de la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios. Asimismo, se le imputa actos de transferencia porque desde la cuenta a nombre propio, la cuenta número 193, cuenta en dólares, 193-101-4533-1-17, cuenta que tenía con la persona de Gloria Kisig Wagner, transfirieron la suma de $125.000 americanos. Junto con otros ingresos, sumaron $175.590.57 americanos a diversos beneficiarios, en los que se encuentran Federico Morales Gamboni, Gloria Jesús Kisig Wagner, José Luis Bernaola Ñuflo, y para el pago de una tarjeta de crédito del imputado. Ello en el periodo de enero a abril del 2007, con pleno conocimiento de que ese dinero ilícito venía o era proveniente de los actos de corrupción de funcionarios. Ingresó pues este dinero a la cuenta 8677-7002-998-244-1377 del Banco Wachovia, proveniente de Odebrecht, es decir, como consecuencia de la presunta comisión del delito previo. Asimismo, se le imputan actos de recepción previsto y sancionado en el artículo 2, concordante en el artículo 3 de la ley 27765, ley penal, todavía eso, por el monto de $150.000 americanos, suma proveniente de la cuenta 20002137345 del Westfield Capital en el Wachovia, de la cual el imputado era titular. Esto se realizó el 19 de enero del 2007, con pleno conocimiento del origen ilícito del dinero ingresado a las cuentas. Hechos ilícitos que se investigan, es decir, la fuente generadora, que son los actos de corrupción, se investigan en las carpetas 2-2007 y 6-2007. Asimismo, se le imputan actos de transferencia por haber, en su condición de titular de la cuenta bancaria en el UBS Financial, banco extranjero ubicado en los Estados Unidos, transfirió la suma de $377.524 americanos para amortizar el crédito de dinero del crédito efectivo 101-197-000462126 en el BCP. Dicha acción se hizo con la finalidad de legitimar este activo ilícito, es decir, como para dar a entender que este dinero era para el pago de deudas o el pago de créditos. Con fecha 10 de febrero del 2009, Pedro Pablo Kuczynski efectuó el adelantamiento de pago de su crédito personal ascendiente a la suma de $377.524.49 americanos. Este monto fue cancelado mediante transferencia del exterior ordenada por el investigado, líder de la organización criminal, desde la cuenta en el UBS Financial Service de Estados Unidos, de número 57455, según el reporte de inteligencia financiera número 005-2019-DAO-UIF-SBS. Es de precisarse que el dinero transferido por la suma de $377.524 americanos proveniente de la cuenta VS en Estados Unidos proviene de fuente ilícita, toda vez que la precitada cuenta fue instrumentalizada por el imputado para recibir activos ilícitos provenientes de Westfield Capital durante el año 2007 por supuestas asesorías financieras realizadas por el contrato con la concesionaria IRSA Sur tramos 2 y 3. Luego se tiene el hecho 6. Respecto al hecho 6, se le imputa al imputado Pedro Pablo Kuczynski, o al acusado ahora, el delito de lavado de activos en el monto de $4.592.674 americanos, vinculado al proyecto Vías Nuevas de Lima. Se le imputan actos de conversión, transferencia y recepción. Respecto a los actos de conversión, se le imputa
que habría recibido la suma de $3.510.000 americanos en la cuenta bancaria del Wells Fargo Bank, NA-ABA, número 121000248, número de la cuenta perteneciente a Latin America Enterprise Fund Managers, empresa que también era manejada por el imputado Pedro Pablo Kuczynski. Esto con fecha 3 de julio del 2014, con pleno conocimiento de que provenía de la empresa Rutas de Lima SAC, empresa concesionaria que se encontraba contratando con el Estado en el proyecto Vías Nuevas de Lima, a efectos de que los delitos contra la administración pública, donde se había realizado el pago de coimas, no se ha identificado, es decir, a efectos de que el origen ilícito de los fondos no se puedan identificar. En ese contexto, la empresa Odebrecht transfirió activos maculados por un total de $3.510 millones americanos desde son $3.510.000 americanos desde el Banco de Crédito del Perú, en la cuenta 193-0068-323-1-40 OPI, cuenta de Rutas de Lima, así como la utilización de bancos extranjeros, como el Goldman Sachs, y cuentas que están a nombre de la empresa Latin America Enterprise Fund Managers, cuyos dueños y socios eran Pedro Pablo Kuczynski y Gerardo Sepúlveda Quesada. Ambos miembros de la organización criminal manejaban las cuentas de la empresa Latin America Enterprise Fund Managers constituida en el extranjero en Miami para efectos de poder recibir el dinero maculado y proceder con los actos de lavado de activos. Es decir, que en este caso, al tener manejo y dirección de las cuentas, así como de la administración de las empresas, no por nombre propio, sino... Un momento, doctora. Sí. A ver, definitivamente tengo que interrumpir esta audiencia porque tengo que continuar con sesiones respecto a una prisión preventiva de personas detenidas. Pero ya tengo un horario establecido para poder trabajar estos casos. A ver, vamos a trabajar los días como hoy, en adelante, los miércoles, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con el refrigerio correspondiente. Y los días viernes, del mismo modo. Solamente voy a atender esos 2 días, 8:30 a las 5 de la tarde. Posiblemente podamos suspender las audiencias por algún motivo, pero esos son los horarios para este caso. Caso contra Pedro Pablo Kuczynski Godard. Debido a que mi agenda también atiende el caso de Susana Villarán, que son más los días martes y jueves, y el día lunes para otros casos que también tengo que atender. Al menos así nos permitimos todo programarnos nuestros tiempos para poder continuar con el desarrollo de esta audiencia. La siguiente sesión entonces es para el día viernes. Solo hoy lo interrumpo porque culmino los debates propios de la prisión preventiva del caso 182-2024-4. Lo escucho, doctor Midolo. Tengo que continuar con otra audiencia. Sí, doctor, bueno, gracias. En realidad, era un poco en relación a la coordinación que se va a tener para poder hacer la agenda para ver este expediente. Efectivamente, en el caso de la señora Susana Villarán, yo también participo en ese caso, también se había programado los días viernes. No sé si usted también está cambiando esa programación. Eso por un lado. Ya está bien. Y por otro, era expresarle también la posibilidad, por lo menos desde esta defensa, de que se pueda establecer un día a la semana para podernos programar, porque nosotros participamos, al igual que usted, de diversos temas y tenemos una agenda ya señalada. En este caso, si bien es cierto, es un caso ciertamente complejo, es cierto también que la cantidad de defensas que participamos es mucho más reducida que en otros casos y que se puede, creo yo, ir llevando la dinámica de las diligencias con mucho mayor rapidez. Entonces, en ese sentido, le pediría que pueda reconsiderar que el caso se vea así un día a la semana, como podría ser el día de hoy, todo el día, pero que no sea 2 días porque ya efectivamente nos afectaría a la defensa con la agenda que tenemos para otros compromisos que ya tenemos asumidos, ¿no? Eso era lo que quería poner en conocimiento de su despacho. Doctor Chero, lo escucho. Señor juez, respecto a tengo claro que los días miércoles de 8 a 5, pero como señala la defensa también, los días miércoles entiendo que también se va a continuar con el caso de Susana Villarán. Quería precisar si se va a mantener los días miércoles y los días viernes. Ya, está bien. Doctor García Cabero, lo escucho.
Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, por eso yo la sesión anterior le pedí la posibilidad de ir determinando fechas, en la Sí, medida en que comprenderá usted que si usted nos está citando para el viernes todo el día, yo ya tengo también diligencias que he aceptado ante los jueces, porque ya, obviamente no voy a tener reservado, digamos, las semanas para ver qué día podía haber sido el siguiente, sino que más o menos esto tendría un plazo razonable que me permita a mí ordenarme también con las otras diligencias. está bien. Eso por un lado, doctor. Y en segundo lugar, también es cierto que me gustaría, si fuese posible, que de alguna forma se establezcan horarios determinados de participación, porque yo ya leí toda la acusación del Ministerio Público. En realidad, realmente esta audiencia no la he podido, podía no haber participado y haber pedido a algún abogado o colega que participe aquí mientras yo participe en otras diligencias. Entonces, si nosotros tenemos que estar aquí en una hora sin saber si nos toca o no nos toca, nos va a generar un problema de posibilidad de distribución de nuestro tiempo también con otras defensas que tenemos asumidas. Entonces, sería importante de cara pues, a poder organizarnos también como abogados que participamos en otras causas. Imagino que el Ministerio Público también dirá lo mismo y la Procuraduría, sí más o menos saber cuándo nos puede tocar a cada quien para poder de alguna forma participar en esa audiencia y dejar para el resto de audiencias la participación de algún otro colega, algún abogado joven que nos pueda apoyar Está bien. participando en ese tema. Está bien. Le escucho las demás defensas, doctor Martí Corena, lo escucho. Si es lo mismo, ya entendí. Es algo que es algo distinto para poder pronunciarme, porque tengo que Sí, tener una doctor. perspectiva. Sí, doctor, muy puntual. En este caso, esta defensa pediría que se pueda reconsiderar el hecho de que no se pueda llevar a cabo 2 veces a la semana, sino uno por las agendas que ya mis anteriores colegas también han comentado. Ya, está bien. Gracias, doctor. Doctora Arroyo, sí. Sí, señor magistrado, coincidimos con el tema de reconsiderar, principalmente Ujú. porque el día viernes nosotros ya tenemos programado juicio oral ante la Sala Penal de la Corte Suprema, sesiones del jueves y viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1:30 y 2 de la tarde, ¿no? Y los abogados a cargo, que es mi persona, y el doctor Ugas, estamos a cargo también de ese juicio oral y se nos es imposible atender el día viernes, principalmente porque este juicio todavía tiene aproximadamente un mes más de actividad. Gracias. A ver. Se está brindando las facilidades de que esta audiencia pueda ser de carácter, ya escuché la respuesta, de carácter virtual. No se está efectuando presencial, entiendo, como para dosificar sus tiempos. El avance de un día diario a la semana, un día a la semana, no me permite efectuar un desarrollo adecuado de estas audiencias. Sí, exponiendo o respondiendo a la Procuraduría Pública, definitivamente en el caso Villarán, en el caso Susana Villarán de la Puente, se ha desarrollado durante 3 días y se ha podido tener un avance considerable, porque en un día no se hizo mucho. Esto retrasó efectivamente lo que es propio del control que se efectúa de este estadio procesal. He considerado que como ya se han agotado los cuestionamientos de fondo, en todo caso pedido de la defensa, de fondo de la controversia, medio de defensa, sea excepciones o recibimientos, que hay un número importante, no recuerdo, esta Pamela aquí en esta audiencia creo que sobrepasa los 35 o 50, me exige también pronunciarme por ello. Entonces, por eso que en el caso de Sana Villarán, como ya hemos avanzado prácticamente 2 estadios, el control formal y estamos para definir pronunciamientos por el control sustancial, es posible desarrollar solo la audiencia por 2 días. 2 días. Considero que el caso Kuczynski tiene que tener una velocidad muy similar. Peor si estamos en un inicio. Si no, en una semana, en un día no se va a poder hacer mucho. Hay muchos temas que discutir, observaciones que se van a formular. Entiendo a la defensa perfectamente que también están con su trabajo, pero entiendan al juzgado que también tiene la misma situación. Ahora, y eso que ni siquiera he considerado el inicio de otro control de acusación del caso César Villanueva Arévalo, que es una acumulación de causas del Cuñumbuque Zapatero, que también tiene más delitos que en este caso, y tiene por lo menos un promedio de 50 procesados, con una multiplicidad de hechos. Entonces se está haciendo lo posible para poder atender estas causas en esa velocidad, porque considero que terminado el caso de Susana Villarán, no voy a tener solamente este caso, sino también voy a trabajar con Villanueva Arévalo en un número similar de días. Lo siento por la defensa, no puedo reconsiderar, tengo que atender esto
de modo razonable. Ahora, si van a participar o no, bueno, esto se puede ver en la medida en que el Ministerio Público le pueda preguntar, pero no necesariamente va a ser una cuestión definida, porque el Ministerio Público se puede demorar. Lo que me sucede, a diferencia de los otros, de la audiencia de Susana Villarán, es que las defensas querían que el Ministerio Público realice todo. Lo que estoy pidiendo al Ministerio Público es un resumen acerca de los hechos y lo viene efectuando. En todo caso, pediría a los abogados que puedan reestructurar sus agendas. Si tal es la situación para que puedan ver esto, en todo caso, a partir de la próxima semana queden claro esto que se va a efectuar el día miércoles y viernes. Así que verifiquen esa situación. En todo caso, este viernes no voy a desarrollar audiencia para dedicarme a avanzar mi prisión preventiva cuanto antes y concentrarme de lleno a este caso de Pedro Pablo Kuczynski. La situación es que no puedo establecer menos días, no avanzaríamos. Y tampoco no puedo brindar más días, de 2, porque tengo otras causas que atender. Y está el caso de Susana Villarán. Y con Villanueva Arevalo considero que este caso debe avanzar, culminando Villarán y así otra vez reestructurar mis tiempos. El juzgado de investigación preparatoria, del cual me encuentro a cargo, que somos 3 juzgados, el 7º juzgado, el 6º juzgado y el 5º juzgado, somos del desactivado Juzgados Nacionales Anticorrupción. Y como tal, tenemos que ver los casos Lavallato, pero no somos exclusividad de etapas intermedias. También tenemos que ver las prisiones preventivas en números importantes como los que veo y sin perjuicio de otras medidas limitativas de derechos. Tenemos que ver, hacer un esfuerzo en lo posible de esto. Y todo el día todo el día estoy de lleno en audiencia y sin perjuicio tengo que también pronunciarme sobre el tema de fondo. Se está haciendo un esfuerzo bastante grande aquí y también se ha puesto en conocimiento de esta situación a la presidencia de esta corte, doctor Saguanay, para que pueda ver qué tipo de trato nos pueden dar los jueces. Porque si todo el día estamos en audiencias y me dedico 2 días a cada caso, en un solo día atender una serie de procesos también complicados y complejos y hasta emblemáticos, me resulta muy complicado. Eso es lo que el juzgado ha creído conveniente, así que reestructuren sus agendas en todo caso para poder ver esto. Y además, no estoy convocando a sesiones presenciales. Si no, significaría, podría brindar un día, pero convoco sesiones presenciales y me parece que va a ser también contraproducente. Señores, se va a trabajar los días miércoles y viernes, 8:30 hasta las 5 de la tarde. Y están en enlace. Lo bueno es que si hay otro abogado que están encargados de hacer sus defensas, porque son defensas colegiadas por lo que entiendo, no habría ningún inconveniente que cuando le toque su turno, pues puedan pedir un espacio y también puedan sustentar. El juzgado también está haciendo lo posible. Voy a continuar el día miércoles, debidamente preparado. La Fiscalía mantiene su resumen, haré algunas preguntas y luego escucharé inmediatamente a las partes. Entiendo, doctor Percy García Cabero, que usted ya leyó toda la acusación. El juzgado también ya lo ha efectuado. No obstante, estoy pidiendo por esos resúmenes. Suspendo la audiencia, tengo que continuar con la prisión preventiva. Hasta el día miércoles de la próxima semana. Todos ya conocen los apercibimientos en caso de no estar presente. Buenos días.